Don Ronald es ingeniero de la NAME, de la Universidad de Costa Rica, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales. Como ustedes recordarán, lamentablemente fue una tragedia que todavía está en la memoria de muchos. En septiembre del año pasado, se da un derrumbe en la zona de Cambronero que arrastra a una moto y a un autobús. Se provocó la muerte de 9 personas y también muchos heridos. Sobre la situación en Cambronero, ahora que comienza de nuevo la época de lluvias, tenemos al ingeniero Ronald Naranjo. Don Ronald, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, don Ignacio. Un gusto estar acá y gracias por la invitación. Ingeniero, ¿qué encontraron ustedes al realizar sus inspecciones en la zona de Cambronero? Sí, aquí es importante recalcar, don Ignacio, que este trabajo de fiscalización lo hace la NAME por un mandato de ley. Le damos seguimiento a diferentes condiciones que presentan los activos viales y en este caso específicamente el informe trata sobre condiciones geotécnicas y geológicas que han estado afectando durante años el tramo de Cambronero en la parte de montaña. Este informe es de seguimiento de este tramo. La NAME ha emitido ya varios informes. Recientemente se emitió uno en el año 2021, otro en el año 2022, luego de la tragedia que usted menciona. Y a principios de este año se le remitió a la administración un informe en el cual emitimos una serie de criterios sobre el avance o la ausencia de avance en algunos puntos de los que hemos venido hablando. Entonces encontramos diferentes situaciones en algunos puntos y así lo manifestamos en nuestro informe. Encontramos avances importantes por parte de la administración, esfuerzos en trabajar en estos sitios, estos puntos específicos, y en otros sitios pues no encontramos tanto avance, tanta obra ejecutada, o las obras que se están ejecutando pues todavía tienen condiciones que nos hacen suponer que continúan vulnerables, por ejemplo, ante la acción del agua. Le pongo un caso específico, don Ignacio, en el punto conocido como el empalme, que es un hundimiento que tiene muchísimos años de estar sucediendo en esta ruta de Cambronero. La administración construyó recientemente un relleno. Entonces nosotros al ver pues esa obra y ese resultado emitimos un informe donde aclaramos, por ejemplo, que ese relleno que se construyó debe ser visto como una obra de carácter temporal. Claro. Porque se está construyendo sobre un terreno que es inestable. Entonces eso la administración debería estar trabajando también en una solución permanente para ese punto. Mencionamos también que ese relleno hay que protegerlo porque encontramos que es un relleno granular, es un relleno de material como un lastre, que es muy susceptible a la erosión. Entonces, si ese material, si esa inversión no se protege, pues en el corto plazo vamos a ver un deterioro. De hecho, ya hemos empezado a ver lamentablemente algunos deterioros, y eso pone en riesgo la inversión que se ha hecho. La pregunta que muchos nos hacemos, sobre todas las decenas de miles de personas que cada mes pasan por la zona, es: ¿han sido suficientes hasta el momento los trabajos que se han realizado en taludes y en la vía allá en Cambronero? Pues nosotros consideramos que siguen existiendo sitios y tramos de carretera que deben ser analizados en detalle porque tienen un comportamiento que nos hacen suponer que pueden ocurrir más situaciones de deslizamiento como las que hemos visto. Entonces, le menciono nuevamente, hemos visto algunos esfuerzos por parte de la administración, pero consideramos, y sobre todo en el campo de estudios básicos de ingeniería, hace falta todavía pues mayor inversión, mayor disposición por parte de la administración de realizar esos estudios y que permitan pues caracterizar de forma adecuada ese tramo de carretera e identificar los sitios más problemáticos para ser intervenidos. ¿Cuáles son precisamente esos sitios más problemáticos según el LANAME? Los puntos de mayor riesgo, ingeniero Naranjo.
Sí, bueno, en el informe detallamos cada uno de los sitios que hemos encontrado. Le puedo mencionar este sitio del el hundimiento en el sitio conocido como El Empalme. Hay otros puntos, por ejemplo, hay en el punto o el kilómetro 58 más 586, también hay otro sitio que requiere de atención. Hay un sitio en el kilómetro 70 más 00, donde actualmente ellos están construyendo una obra de estabilización y temporalmente hay puesto un puente Bailey. Pues ese sitio nosotros le damos seguimiento para ver finalmente cuál es el resultado. Entonces, en nuestro informe detallamos varios puntos, como estos que le menciono, pues nosotros tratamos de que nuestros informes sean siempre muy objetivos, en apego a la ley, y ese es un punto importante, don Ignacio, porque lo que nosotros indicamos en nuestros informes es en apego a la legislación vigente. El ANAME no inventa ninguna legislación o ninguna norma con la que haya que cumplir, que no sean las mismas reglas con las que debe trabajar la administración. Estamos hablando del Manual de Carreteras, el CR 2020, el Código Geotécnico de Taludes, Código Sísmico y una serie de legislación que está vigente, que es aplicable y que la administración también debe de cumplir. Haciendo un paréntesis, porque me parece muy necesario aclarar esto, agregar esto, que es lo que usted estaba mencionando ahora, ingeniero Naranjo. Yo, que tengo pues más de 40 años de ser periodista, siempre he estado consultando y siempre he estado viendo el gran trabajo que hace el ANAME. De hecho, el ANAME fue, si mi memoria no me falla, creado a mediados de los 50, en los años 60, o sea que ya ustedes tienen más de medio siglo de existencia como un laboratorio técnico profesional dedicado al estudio de materiales y modelos estructurales adscritos a la Universidad de Costa Rica. Es más de medio siglo, ¿verdad? Sí, es correcto. El ANAME pues ha tenido varias evoluciones, ¿verdad? Hasta irse fortaleciendo como Laboratorio Nacional de Materiales. Y ese punto es importante porque el ANAME se nutre de una gran cantidad de profesionales, no solo profesionales que han dedicado, digamos, su vida profesional o sus estudios a la parte académica, sino que también se nutre de muchos profesionales que han estado también en la empresa privada, por ejemplo. Y eso fortalece mucho pues nuestros criterios, nuestros informes y todos los productos que emanan del laboratorio. Yo los invito, por ejemplo, a conocer nuestros informes. Este informe, que es el informe... Bueno, ahora, perdón que lo interrumpa, ingeniero. Ajá. Ahora precisamente tenemos en pantalla la página del ANAME. Sí, el laboratorio está dividido en varios programas y cada uno de esos programas a su vez está dividido en unidades. Y todo bajo la coordinación de la dirección. Hay programa, por ejemplo, un programa dedicado a la ingeniería geotécnica, un programa dedicado a la ingeniería estructural, hay laboratorios de fuerza, etcétera. Entonces, todos estos recursos, el ANAME los utiliza para cumplir sus funciones de ley, que nuevamente la ley 8114 es la que nos da este mandato. Ingeniero Naranjo, volviendo al tema de Cambronero que tanto nos interesa, ¿qué puede suceder después de los estudios que han hecho y la situación en la que se encuentra la zona? ¿Qué puede suceder con las lluvias que ya se están presentando? Bueno, nuestros informes revelan es que siguen existiendo algunas condiciones de vulnerabilidad que deben ser atendidas por parte de la administración. Estamos pendientes del resultado que tengan las inversiones y los trabajos que se están realizando en la actualidad, pero sí podríamos pues esperar que en algunos sitios se puedan presentar también algunas condiciones de inestabilidad. Hemos hecho estudios para ver el impacto del agua, por ejemplo, en el tema de los deslizamientos en algunos puntos de esta carretera, y es un tema crucial. Es decir, el manejo del agua de escorrentía, del agua superficial, es importantísimo en este tramo de carretera. Se deben hacer esfuerzos en ese sentido, y también en lo que insiste mucho nuestro informe es en proteger la inversión que ya se ha realizado. Proteger los rellenos que se han hecho, terminar las obras de canalización del agua de escorrentía para evitar que, aunque sean obras temporales, no se vayan a perder.
Ingeniero, una pregunta muy concreta. El sitio donde ocurrió la tragedia en septiembre del año pasado, provocando la muerte de 9 personas, ¿sigue siendo hoy un punto peligroso? Bueno, lo que nosotros hemos visto en el campo es que desafortunadamente no ha habido hasta ahora una intervención efectiva que uno pueda constatar en el campo. En este punto específico, nuestro llamado en este punto trágico siempre ha sido a realizar los estudios necesarios para caracterizar debidamente ese talud y identificar los sitios más vulnerables y diseñar pues las obras correspondientes, y eso es algo que puede hacer la administración. Es decir, en nuestro país existen profesionales, existe conocimiento, existen materiales para resolver muchas de las situaciones que se presentan en nuestras carreteras, pero es la administración la que tiene que impulsar esos esfuerzos. Perdone que me anime a hacer una conclusión con base en lo que usted acaba de decir. Sigue siendo un punto peligroso. Pues mientras no se ha atendido la condición de vulnerabilidad y de riesgo hacia los usuarios, para nosotros se sigue manteniendo, y de hecho así lo expresamos en nuestro informe. ¿Qué recomiendan hacer, si nos lo puede explicar en la forma más clara y concisa, qué recomienda hacer el LANAME con base en los estudios científicos que han hecho para mejorar la carretera? Pues todo parte, don Ignacio, de hacer lo que se conocen como estudios básicos de ingeniería, y esto es algo en que nos van a escuchar repitiendo muchas veces, porque uno no puede hacer inversión de obra pública si no conoce realmente las condiciones a las que se va a enfrentar. Eso empieza por hacer estudios de caracterización geológica, topográfica, hidrológica, geotécnica, que son herramientas, insumos básicos de ingeniería que nos permiten pues conocer cuáles son las condiciones y de esa forma ya encaminar los esfuerzos. Entonces todo parte, don Ignacio, por hacer estudios básicos que permitan caracterizar esos sitios. No se puede decir que ahí no se puede hacer nada si ni siquiera se han hecho los estudios básicos para ver qué es lo que está sucediendo. Después de esa tragedia, desde septiembre del año pasado, resulta realmente difícil de entender por qué no se han hecho esos estudios que usted menciona, ingeniero Naranjo. Sí, por lo menos en ese punto específico, nosotros no tenemos información de que se hayan realizado. Sobre algunos otros puntos sí, y nosotros lo hemos constatado en campo, hemos llegado a hacer evaluaciones y encontramos que se están haciendo estudios básicos de ingeniería, perforaciones y caracterización, lo cual está muy bien y lo cual simplemente cumple con la legislación vigente, porque el Código Geotécnico de Taludes pues así lo indica, ¿verdad? Entonces, siguen existiendo puntos y deben ser debidamente estudiados. O sea que todavía faltan puntos y lugares por estudiar para estar completamente seguros de que la vía pues no va a presentar un problema como el de septiembre del año pasado. Sí, en esto, don Ignacio, pues la ingeniería, como todas las áreas de la ciencia, tiene algunas limitaciones. Entonces, lo que uno busca es, a través de hacer suficientes estudios, minimizar ese riesgo y de esa forma tener un mayor grado de certeza de qué es lo que podría suceder. Pero si no se hacen los estudios, no se puede llegar a ninguna conclusión. ¿Es prudente cerrar Cambronero, ingeniero Naranjo? Ese es un punto muy importante porque ha trascendido en algunos medios que nosotros, por ejemplo, mandamos a cerrar esta carretera o alguna carretera en particular. Si uno revisa el informe, nosotros no indicamos que se cierre la carretera. La observación que nosotros hacemos es que es responsabilidad de la administración y es responsabilidad gestionar el riesgo de abrir un punto en cualquier carretera, en cualquier lugar del país donde ocurra un deslizamiento, sin antes haber realizado una gestión para garantizar que se cumplen las condiciones mínimas para la transitabilidad segura de los usuarios. Entonces, mientras no se haya por parte de la administración realizado ese ejercicio y tomado esa decisión de que el sitio es seguro para el tránsito de los vehículos, no se debería abrir ese punto de la carretera, y yo creo que en eso todos coincidiríamos. Muy bien. ¿Cuáles han sido las reacciones ante el informe?
Pues siempre hemos tenido reacciones diversas, don Ignacio. Yo tengo, 10 años de trabajar aquí en el ANAME y he visto de todo tipo de reacciones. He visto de reacciones nulas, por ejemplo, a un informe, o reacciones, digamos, respuestas muy completas, muy técnicas, donde se ve que hay profesionales trabajando en estas instituciones que se preocupan por la técnica, porque las cosas se hagan bien. Sobre este informe en particular no hemos recibido ninguna respuesta oficial, como le comento que a veces sucede. Estaríamos pues en respuesta, en espera ya fuera de una respuesta o lo más importante pues de las acciones en el campo. Tal vez lo último para terminar, son más de 50 años del ANAME, adscrito a la Universidad de Costa Rica. Creo que es importante porque a veces se puede pensar que es un organismo que está adscrito al ministerio o que es un organismo dirigido por personas de nombramiento político. Ese no es el caso del ANAME, ingeniero Naranjo. No, don Ignacio, en eso pues la ley fue visionaria en apoyarse en la Universidad de Costa Rica, en la academia, para buscar pues un nicho que le permitiera una fiscalización suficientemente objetiva. Y quisiera referirme, don Ignacio, brevemente a un problema presupuestario que el ANAME ha venido experimentando prácticamente desde el año 2020. Desde el año 2020 no recibimos el presupuesto completo que nos toca por ley, que es el 1% del impuesto sobre los combustibles. Actualmente, por ejemplo, este año estamos trabajando, se nos ha girado un 50% del presupuesto, parece que eso es lo que se nos va a girar. Y pues si continúa esta situación, ya se podrá usted imaginar que el laboratorio entraría a una serie de problemas y las consecuencias que podría tener para el país perder un contrapeso tan importante como el ANAME, un contrapeso a la administración en el tema de fiscalización y perder ese músculo. Sería, pues para el país sería una consecuencia bastante grave. Hacemos nuevamente un llamado a los diputados o a los tomadores de decisión para que tomen conciencia del problema en el que podríamos vernos, no solo el ANAME, sino también el país al perder este órgano de fiscalización. Valga la ocasión, ingeniero Naranjo, porque sabemos, y es obvio y es noticia, que se ha dado un conflicto en estos últimos días y horas entre el actual gobierno y el ANAME y funcionarios del actual gobierno. También se habla, como hemos informado, de del recorte de un 50% de recursos a la institución. Creo que es conveniente recordar, y yo lo sé porque di muchas noticias sobre el tema en los últimos años, en las últimas décadas. No es la primera vez que tienen estos conflictos con el gobierno de turno. Lo han tenido, yo recuerdo que lo han tenido prácticamente con casi todos los últimos 4, 5 o 7 gobiernos. Sí, es algo que varía, en realidad, depende del gobierno de turno. A veces digamos la relación es un poco mejor, un poco más cordial, digamos más proactiva, mejor. En otros momentos sí hemos tenido más detractores o más enfrentamiento. Nosotros nos tratamos de mantener siempre en la línea técnica objetiva. De nuevo, lo que nosotros hacemos es en apego a la legislación vigente, o sea, no estamos pidiendo ni más ni menos, simplemente que se cumpla con la legislación que ya existe en el campo de infraestructura vial. Y entonces esperaríamos pues una posición idealmente más proactiva, que nuestros informes se vean como insumos, no como digamos como ataques o como de ninguna otra forma, porque realmente eso es lo que son. Nuestros informes son una serie de recomendaciones tendientes a proteger la inversión que la administración ya está haciendo. Y si el presupuesto es limitado, como el CONAVI lo ha indicado, con más razón, don Ignacio, hay que proteger esa inversión y claro, hay que acatar pues las recomendaciones que se hacen en ese sentido. Gracias por su tiempo, don Ronald. Nuestro pues respaldo al trabajo técnico objetivo
profesional que siempre les hemos visto realizar a los funcionarios del ANAME, no de ahora, sino que en las últimas décadas, y siempre pues trabajando de acuerdo a lo que la ley establece claramente como las obligaciones del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales. Ojalá lo indicado en ese informe de Cambronero sea escuchado, sea puesto en práctica, se hagan los estudios para que jamás vuelva a pasar lo que pasó en septiembre del año pasado, con 9 muertes en aquel derrumbe que provocó esos fallecimientos. Don Ronald, gracias por su tiempo. Con mucho gusto, don Ignacio. Muchas gracias de nuevo por el espacio. A usted.